En esta mañana el estudio va a estar en Primera de Corintios, como venía diciendo. Hay oportunidades en las que por ahí tenemos que salir un poco del contexto, como ocurrió ayer, que fue presentado un bebé que va por primera vez a la iglesia. Los padres lo llevaron allí y fue presentado a la presencia del Señor, encomendándole a él el cuidado y la dirección y la sabiduría de la familia para que puedan instruirlo en el camino del Señor, para que pueda desde pequeño conocer estas verdades que están en la palabra, puedan conocer al único nombre en el cual nosotros podemos ser salvos, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en diferentes oportunidades hemos estudiado, es una escritura de grandísimo contenido, los Hechos de los Apóstoles, donde secuencialmente nos va hablando, nos va mostrando las dificultades y las victorias que los hombres de Dios, que obedeciendo el mandato de Jesucristo, esa gran comisión de salir, abandonar la comodidad, porque cada uno, yo creo que estamos todos en días fríos como estamos acá. No sé, hoy cuando yo miré el reloj, que me levanté para venir para acá a las 7 de la mañana, hacía 5 grados. ¿Tá? Entonces creo que todos estamos apurados que termine la reunión para irnos y ponernos con mayor o menor resguardo en nuestra casa, si tenemos una estufa con la estufa, si no acostarnos estar con un calientacama, estar lo más cómodo posible. Si buscamos la comodidad, no salimos a predicar la palabra, no viajamos a otro lugar, y dentro de todo, gracias al Señor, que los que venimos de otro lado, hemos venido todos en un vehículo y con mayor o menor comodidad, tenemos calefacción, no arriesgamos mucho al venir, como aquellos hombres de Dios que salían en barcos que no tenían motores, que estaban sujetos a las inclemencias del tiempo, sin tener una propulsión apropiada, y a veces naufragando y pasando un montón de peripecias, pero con tal de llegar con la palabra de Dios a aquel lugar. Y allí los hermanos recibían con gozo a aquellos hombres, porque entendían el sacrificio que habían realizado para llegar allí. Por eso, hermanos, nosotros hoy no hacemos ni la sombra de lo que estos hombres de Dios hicieron, pero nos sirve para recepcionar el testimonio de cómo el Señor fue abriendo caminos en lugares donde la palabra del Señor nunca había sido anunciada, y allí los que estaban escogidos para salvación escuchaban la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, y la elección de Dios no está direccionada solamente para una clase social, para un partido político, para un país en específico. El Señor tiene hombres suyos y mujeres suyas en distintos estratos sociales, en distintos lugares, y así salían estos hombres, y muchas veces se convertían, a veces esclavos, a veces amos de los esclavos, porque no todos los esclavos oyeron la voz de Dios, aunque proclamaba libertad. No todos los amos que tenían esclavos a su servicio escucharon la palabra de Dios. No todos los griegos, no todos los judíos, pero el que es oveja de Dios, enseña la palabra de Dios, oye su voz y le sigue. Y así, hermano, escucharon la voz de aquellos hombres de Dios, como figura principal la figura del apóstol Pablo, quien estaba rodeado también de otros colaboradores, hermano, porque solo no podemos hacer mucho, y es necesario que el Señor levante colaboradores como fueron levantados hombres a su alrededor: Timoteo, Tito, Filemón, el mismo Sóstenes, del cual tratamos en el estudio pasado. Gente que de pronto va surgiendo en distintas congregaciones, donde iban muchos de ellos, como el propio Timoteo, cuando el apóstol Pablo predicó el evangelio en la región de Galacia, dejó la comodidad de su casa, dejó a su abuela y dejó a su madre para seguir y estar al servicio del apóstol Pablo. Todas esas cosas las hemos rescatado haciendo el estudio de Hechos de los Apóstoles. Ahora, nosotros sabemos
que si alguien nos escribe una carta, hoy en día tal vez no es tan común en la era que estamos de los mensajes de WhatsApp. Unos pocos años anteriores tuvo el email, que era lo más rápido que había para comunicarse. Pero yo recuerdo, cuando yo era chico, recuerdo haber visto a mi abuela escribiendo cartas que iban para Italia, y había que comprar un sobre especial que tenía un avioncito dibujado, y había que aclarar que era por avión, porque por avión llegaba tal vez en 15 días, pero antiguamente iban por barco y por ahí demoraba 3 meses en llegar una carta. Imagínense que uno le escriba para hacerle una invitación a alguien: mira, te invito que me voy a casar, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que hacerlo antes para que al otro le llegue, tenga tiempo de juntar el dinero, hacer los preparativos y tomarse el buque para atrás y llegar acá? Hermano, hoy vivimos en una época donde el mensaje que estamos predicando en esta mañana, sin que nadie haya tenido que viajar, lo puede estar escuchando desde cualquier rincón del globo, ni bien nosotros lo estemos subiendo a la plataforma. Entonces somos bienaventurados de Dios de tener esas bendiciones. Pero como la palabra de Dios dice en cierto lugar: por tanto, hombre y mujer, eres inexcusable delante de Dios. Cuando no hacemos buen uso de esta tecnología que tenemos a nuestra disposición, hermano, un día vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Y Dios viene y dice aquí que vengo con recompensa, con galardón. Y cuando venga el Señor, ¿qué queremos recibir? ¿Alabanza? ¿Queremos haber agarrado ese talento y haberlo puesto en funcionamiento, o lo dejamos allí guardado? Bueno, es importante entonces que cada uno, de la manera que el Señor se lo permita, pueda estar colaborando para también estar aliviando a los demás. Yo estoy, sinceramente, sumamente sobrecargado, porque desde que me encargo de abrir hasta que me encargo de cerrar acá, que tengo que afinar el instrumento y tocar una canción y enseñársela a los otros. Y bueno, Camila ahí colabora también, escribe las letras de las canciones, limpia la iglesia mientras yo estoy haciendo esas cosas. Pero hermano, cuando el Señor venga, ¿qué va a pasar? Dice: al que le dio 5 talentos, al que le dio más, y al otro que le dio menos, que no hizo nada, le va a ser sacado y le va a ser dado ese talento al que más talentos tenía y más procuró con ese talento. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que cada uno de nosotros debemos buscar la manera de decir: bueno, yo quiero constituirme en un pilar y a ver en qué más puedo colaborar. Usted sabe que digo, ahora de pronto estoy predicando, y más allá de lo feo que está el clima y todo lo demás, de estar con todo, porque ya la garganta no me da más. Yo arranqué una canción hoy que grabamos, cantándola en un tono, y después tuve que cambiarle el tono porque ya después de tanto tiempo practicándola y practicándola, ¿por qué digo también? Porque muchas veces tener una batería ahí me significa que yo en mi casa no puedo tener una batería porque la traje para acá, o no puedo tener un amplificador y un bajo porque tengo uno acá y otro en la iglesia de Juan Lacase. Si no, yo puedo hacer todo esto que vengo y lo hago 1 hora y pico antes, lo puedo hacer en mi casa, pero no lo puedo hacer porque... Entonces, hermanos, tenemos que aprender en la medida que cada uno podemos, como hizo el hermano José, dentro de la posibilidad de cada uno, compró una, ¿cómo es que se llama? Bongó, compró un set de bongó ahí, están siempre en la casa de Dios. No es que lo trajo una vez y se lo llevó y después se olvidó traerlo. No, está siempre, y el hermano llega temprano acá y está, digo, tiene un... Si nos peleamos con el hermano José, nos va a pegar unos cuantos cachetazos, porque desde que llega hasta que se va, taca. Hay que tener aguante para hacer eso. Igual que hay que tener aguante para estar de continuo cantando y dejar de cantar y ponerse a hablar. Hoy de mañana tocaba la cuerda de la guitarra, parecía que me sacaba rebanada de los dedos porque estaba frío, hasta que arrancó a calentar la estufa, que para llegar y que esté caliente acá tenemos que venir antes y prenderla. Por eso digo, hermano, debemos aprender. Y el apóstol Pablo señalaba de que su tarea no era sola, dice, y siempre está diciendo quién estaba al lado de él haciendo las cosas. Dice Pablo, lo habíamos visto en 1 Corintios capítulo 1, el estudio que hicimos la semana pasada, predicación
del Evangelio de los griegos, fue el título que yo le puse. Dice Pablo y el hermano Sóstenes, no era griego, no había venido de Jerusalén, no, era un judío principal de la sinagoga que recibió el mensaje de salvación. Estaban en la sinagoga diciendo, ¿cuándo vendrá el Mesías? Y un día cayó el apóstol Pablo, le dijo, el Mesías ya vino, hizo esto, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y creyó y obedeció al Evangelio y salió de aquel lugar donde estaban con un conocimiento a medias, y siguió la obra con el apóstol Pablo, al punto que cuando el apóstol Pablo también se va, Sóstenes está con él porque escribe la carta, versículo 1, capítulo 1, dice, Pablo, y al final del versículo 1 dice, y el hermano Sóstenes. Así que había allí colaboradores que estaban haciendo esta tarea. Como le decía, hermano, hoy, en tiempos modernos, a veces somos más explícitos en lo que queremos decir, porque tenemos la posibilidad de comunicarnos 50 veces con una persona. Entonces vamos más concretamente a lo que necesitamos. Che, te quería decir si hoy no me podrás arrimar la estufa que te presté si no la estás usando porque se me rompió la mía. Entonces uno en un renglón resume lo que quiere decir. Pero si el mensaje fuera mucho más espaciado y uno le tiene que escribir a una persona que está en la distancia y no existieran los medios que existen hoy, tiene que hacer una carta sumamente larga. Por acá estamos todos bien, tal terminó el liceo, el otro arrancó a estudiar tal cosa, estuvo enfermo pero se recuperó, estoy en tal situación. Y tenemos que englobar mucho más contenido porque la distancia y la frecuencia con la cual se recibe el mensaje es menor. Cuando esas cartas que había antes se escribían, generalmente eran varias hojas que uno escribía y varias carillas, y para no entreverarla había que numerarla con ponerle 1, 2, 3, 4, etc. Y nadie que esté del otro lado, que hace tal vez años que no lo ve y usted le manda una carta, agarra una hoja aislada y dice, hoy voy a leer la mitad de la carilla 3. Y entonces arranca leyendo la mitad de la carilla 3 y dice, y los nenes también, y ahora están practicando fútbol. No entendió nada de lo que venía hablando porque estudió un pedacito nomás. Si quiere saber lo que dice, tiene que leer la carta completa. Bueno, sabemos que en la iglesia nosotros no tenemos el tiempo necesario ni la atención suficiente para venir y decir, bueno, hoy vamos a leer Primera de Corintios, porque necesitaríamos venir a pasar el día acá, y la atención de la persona tampoco es la misma pasado determinado tiempo, ya la mente de la persona también se cansa, la de la persona que lee o predica también, ¿no? Y por eso lo hacemos por porciones, pero me ha parecido bien empezar a estudiar Primera de Corintios, que ya estudiamos, ya hicimos la introducción, esa introducción de cómo el apóstol Pablo había fundado esta iglesia, había quedado en aquel lugar trabajando 1 año y medio, y luego a raíz de una persecución que se levantó, hubieron 2 persecuciones, ¿no? La primera fue de parte de los judíos, cuando estaba Sóstenes, que se había convertido en la sinagoga, y todo lo demás. Y Dios le dice, pero no temas, Pablo, porque tengo mucho pueblo aquí. Y entonces se quedó, dice, 1 año y 6 meses. Al cabo del año y 6 meses hubo otro levantamiento en contra de la iglesia, en contra de Pablo, en contra de aquellos hermanos, pero esta vez encabezado por los griegos que no creían, ¿no? Y es así que entonces se va Pablo, se va Priscila y Aquila, evidentemente se fue Sóstenes también, porque luego envía esta carta. Y habíamos visto que en todo ese interín había venido de Alejandría Apolo, muy elocuente en palabras, pero no tenía muy en claro el camino del Señor, y este matrimonio que en su casa en Roma estaba constituida la iglesia. La carta que se escribe a los romanos, la dirección era la dirección de la casa de Priscila y Aquila,
y lo leemos en el capítulo 16 de Romanos cuando dice, y a la iglesia que está en tu casa. Saluda a Priscila y Aquila y a la iglesia que se reúne en su casa. Así que sabemos que estas personas habían puesto a disposición su casa y allí estaba la iglesia. Bueno, estas personas que coincidentemente tenían el mismo oficio, porque el apóstol Pablo era apóstol, pero también tenía un oficio, trabajaba, y nos dice, el deber de trabajar, ¿no? Dijera el pastor Renzo, no oigo muchos predicadores hablar acerca de esto, porque es verdad, no hay muchos predicadores que hablan acerca de el deber de trabajar. He escuchado un montón de predicadores hablando de reposar, dice, el día de reposo. Pero ¿sabe qué? Si usted lee la palabra de Dios, estudia el mandamiento, dice, 6 días trabajarás, el 7º reposará, porque la palabra de Dios manda a trabajar. Así salen, hermanos, montones de pastores que quieren vivir de la iglesia, hacer una reunión una vez por semana y capaz que tapar el ojo, hacer una reunión de oración a mediados de semana, ahí, y no trabajan. Y la palabra de Dios enseña que hay que trabajar, porque si uno trabaja poco, si uno siembra poco, cosecha poco. Si uno trabaja poco en las cosas del Señor, no puede esperar que el Señor tenga bendición. Yo no digo si una persona está dedicada a la predicación, dice, bueno, pasa porque ninguno de los que tenemos una actividad comercial o laboral trabajamos menos de 8 horas, porque si no, no nos da el sueldo. Yo voy a pedir trabajo a la panadería a la esquina. ¿Cuánto pagan acá para hacer pan? Yo sé hacer pan, fui panadero. Y bueno, 25.000 pesos por mes. ¿Cuál es el horario? Y mirá, tenés que venir a las 10 de la noche y salir a las 6 de la mañana. No, pero yo quiero solamente trabajar 1 hora. Yo voy a venir a las 10 de la noche y me quiero ir a las 11. ¿Cuánto me van a pagar? Y voy a ganar moneda, porque estoy trabajando poco. Bueno, la obra del Señor es lo mismo. Si hay alguien dedicado a la obra y trabaja en la obra, está 8 horas trabajando, repartiendo folletos, preparando predicaciones para subir, o alabanzas, o de alguna manera se justifica y dice, yo estoy 8 horas trabajando en la cosa del Señor, bien, viva de la obra. El apóstol Pablo, no estamos hablando de cualquier predicador desconocido, el apóstol Pablo trabajaba. Si yo estoy equivocado, que alguien acá me corrija, me mande un mensaje y me dice, usted está equivocado. El apóstol Pablo trabajaba, dice, estas manos, dice el apóstol Pablo, me han servido, dice, para ganarme mi sustento, lo necesario, y también para los que están conmigo. No solamente le alcanzaba para subsistir él, sino también para asistir a otros. Dice, para que nadie diga, yo sustenté al apóstol Pablo. Y esta gente, este matrimonio, trabajaba en el mismo oficio. Y habían dejado Corinto y se habían ido a Éfeso, que yo le había dicho, Corinto está en Grecia, Éfeso está en la actual Turquía, en Asia Menor, y habían allí quedado en ese lugar mientras el apóstol Pablo regresaba a su lugar de partida y comenzaba el tercer viaje misionero. En ese interín le escriben este mensaje a la iglesia. La iglesia había quedado sin Sóstenes, sin Priscila y Aquila, sin Pablo, y quién sabe cuántos más colaboradores que nos menciona específicamente en este pasaje, y había llegado Apolo allí y había sido de beneficio a la iglesia, como yo subrayé. Muy posiblemente Pedro también hubiese visitado, ya que tenía sus partidarios dentro de la iglesia que estaba en Corinto. Y bueno, allí les pega un tirón de oreja al apóstol Pablo para arrancar, diciéndole, señores, no se olviden de que toda la honra, la gloria y la alabanza es para Jesucristo. A Él sea la gloria. Lo que hacemos, hermanos, en la casa de Dios no es para agradarnos a nosotros mismos, agradar a alguien. Todas las cosas, si venimos temprano, venimos para agradar al que nos llamó.
Si cantamos, tocamos un instrumento, es para agradar al que nos llamó. Si predicamos, es para agradar, es para hablar la palabra que el Señor quiere que nosotros estemos hablando. Y bueno, eso, resumiendo, fue lo que pasó con esa iglesia y cómo allí tienen que ser encaminados. Y hoy vamos a meditar en el capítulo 1, a partir del versículo 18, donde dice: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Usted recuerda, hermano, cuando hicimos el estudio en Hechos de los Apóstoles, y Festo le dice al apóstol Pablo, cuando predica acerca de Cristo, que estaba vivo y hablaba con gran vehemencia, dice la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Festo? Estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. ¿Se acuerda? Allí cuando Festo está con el rey Agripa y con Berenice, y hacen una audiencia para escuchar a Pablo, y Pablo dice: porque Cristo murió y resucitó. Y por eso hablaba con propiedad cuando le escribe acá, dice: porque la palabra de la cruz es locura. Festo decía: estás loco, Pablo. Para muchos, hermanos, la palabra de la cruz es locura. Y he escuchado gente tan ignorante de los planes de salvación de Dios, que un día escuché a uno decir: la cruz, dice, fue la mayor derrota de Dios. Qué desconocimiento, hermano, porque fue la mayor victoria que jamás se alcanzó. Venció al pecado y fue constituido, le dio la potestad, le dio el poder Dios de ser levantado en el tercer día y ser constituido primicia entre los que durmieron, como lo vamos a ver más adelante, si Dios nos permite seguir el estudio de 1 Corintios, capítulo 16, es decir, Cristo, primicia entre los que durmieron. Así que acá le está escribiendo el apóstol Pablo. No era la primera vez que le pasaba. ¿Recuerda cuando estuvo en Atenas, Pablo, predicando? Dice, cuando le empezó a predicar acerca del reino de Dios y el reino eterno y la resurrección y todo, dice: ya te escucharemos algún otro día. Y se empezaron a ir y perdieron interés. Dice: los atenienses solo se interesaban en escuchar alguna novedad. ¿Qué tenés para decirme? ¿Qué cuento tenés nuevo para hacerme? Solo estaban interesados en esas cosas. No eran ovejas de Dios. Escucharon, pero no obedecieron a la palabra. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Para aquella población, ¿sabe que si usted estudia hoy, por ejemplo, historia, ¿no? Va a ver, sobre todo cuando se habla de los nórdicos, en especial los vikingos y todo, y se refiere a aquellos pueblos, dice, como pueblos bárbaros. Estaban allí y estaban los otros que eran los considerados sabios, como yo le expliqué. Cualquiera que tiene que ir y estudiar algo de filosofía no va a estar estudiando filosofía de la guerra de secesión en Estados Unidos, no va a estar estudiando filosofía en ninguna otra parte acá, los mayas, los incas, los aztecas, los oltecas, ninguno de esos. Cuando estudia filosofía usted va a estar estudiando a los griegos, Sócrates, Platón, etcétera. A mí ya se me fueron Aristóteles, Sofocles y todo eso ahí. ¿Sabe qué palo para esta gente, hermano, que estaba viviendo en día de esos grandes pensadores? Decirle que la sabiduría de los sabios Dios la iba a destruir. Y el entendimiento de lo que ellos pensaban, porque tenían un montón de pensamientos, pero la palabra de Dios nos dice: así como los cielos están allá arriba, ¿no? Son más altos que la tierra, así mis pensamientos son mayores que vuestros pensamientos, mis caminos más altos que vuestros caminos. Y a todos aquellos que creían
que eran los dueños de la verdad y de la sabiduría y de la razón, Dios viene y destruye todo aquello. Porque, hermano, el apóstol Pablo sigue desarrollando esto y dice, esto no es para los inteligentes. No es que hay cosas que uno puede decir, bueno, yo qué sé, estudiar física cuántica, matemática avanzada, no es para cualquiera, pues muy complicado. Y hoy se logra más o menos entender con gente que sabe explicar esas cosas así. Pero, hermano, acá esto es cuestión de fe. Y la fe, como hemos visto, es un regalo de Dios. Y Dios, hermano, pone en una persona la fe y en otra persona no pone la fe. Y el que tiene fe, escucha la palabra de Dios y cree. Creyó Abraham a Dios, dice la palabra, y le fue contado por justicia. Así que la justicia, hermano, no fue las obras, sino fue creer. ¿Cómo creyó? Dios puso esa fe. Es un regalo, hermano, que Dios nos da. Igual que la salvación, es un regalo. Por eso, hermano, cuando estamos acá, ninguno puede decir, estoy acá por lo justo que soy, por lo bueno que soy, por lo santo que soy, por lo inteligente que soy, por ninguna cosa, hermano. Si está acá, primero, es porque el Señor lo llamó. Segundo, porque Él le regaló la fe para que usted pudiese creer. Y si tiene esa certeza de la salvación, la tiene no porque usted es buenísimo, se porta bien y nunca hizo nada malo, nunca dijo una mentira, nunca... ¿Por qué lo tiene? Por esa justicia de Dios, hermano, por esa justicia de Jesucristo, que en la cruz del Calvario, Jesucristo puso su justicia sobre la vida de cada uno de aquellos que han creído en su nombre. Cuando el Señor nos ve, hermano, imagínese, una persona puede tener, digámoslo así, un currículum. En el currículum yo en mucho tiempo tomé muchos empleados. En ese tiempo tomaba empleados. Usted leía una carilla que venían allá y le decían todo lo bueno que era. Pero después que uno los tomaba y los tenía un tiempo trabajando, veían cuántas cosas habían omitido. Y yo le dije a más de uno cuando lo entrevistaba, yo el día que agarro un currículum acá y uno me ponga, de mañana me levanto con un humor de la gran 7. No siempre llego en hora. ¿Ah? No me gusta barrer y todas esas cosas, a ese lo voy a tomar porque ese me está diciendo la verdad. Todo lo otro, soy buenísimo en esto, pasé con tales notas, hago tales otras, y después la realidad refleja una cosa totalmente diferente. Bueno, conociéndonos cada uno de nosotros, nuestros defectos y nuestras imperfecciones, y que Dios nos mira y nos conoce. Usted ve en Jesús, hermano, que Él sabía aún lo que estaba pensando la persona que estaba allí sentado. ¿Recuerda cuando aquella mujer fue y lavó los pies de Jesús y los secaba? Lo lavó con sus propias lágrimas, los secaba con su cabello, y estaba allí Simón, el fariseo, y en su corazón decía, si este, que había invitado a comer, si este fuera un profeta, sabría qué tipo de mujer es esta. Y el Señor conocía los pensamientos. Dice, una cosa tengo para decirte, Simón. Y así, hermano, el Señor conoce los pensamientos y conoce las imperfecciones. Pero ¿qué pasó? Jesucristo vino, implantó su justicia en nuestra vida. Así que si hoy podemos estar acá, hermano, y acercarnos a la presencia de Dios, es por la justicia de Jesucristo, la cual está operando en nuestras vidas. Es por la sangre de Jesucristo, para que participamos cada semana de mes acá. Es esa sangre de Jesucristo que limpia nuestras vidas, que no pierde poder. Usted sabe que la mayoría de las cosas compra un producto químico
tiene una fecha de caducidad, dice, consumida de tal cosa. Pasaron 2000 y pico de años. La sangre de Cristo no perdió poder. Tiene la misma eficiencia, hermano, que tuvo allí, no solamente para los creyentes que vivieron en aquel tiempo, sino para todos los creyentes, porque ¿sabe qué? Otra cosa, los que se salvan, todos los que vivieron en la época de lo que llamamos Antiguo Testamento, Adán, Eva, Noé, Samuel, Job y cualquier otro que usted me quiera nombrar, ¿sabe cómo logran la salvación? A través de Jesucristo. Ellos sabían, Dios todavía no había revelado en forma completa su plan de salvación, pero a través de rituales ellos entendían de que no tenían justicia en sí mismos y era necesario la muerte, y allí en un cordero que era sacrificado confiaban de que Dios estaba perdonando todas sus imperfecciones y limpiando la maldad, hasta que por allá en día de los profetas Dios comienza a revelar, dice, y en un día quitaré el pecado de la tierra. Imagínese, hermano, qué cosa difícil. Cuando entra un gobierno nuevo, quieren erradicar toda la delincuencia, ¿no? Los reportes de delitos y todo lo demás, y pasan 4 o 5 años de gobierno y cuando van con los números, apenas se logramos bajar un 0,5% de los delitos que había. Y están contentos, como diciendo, mire qué logro. Imagínese si fuese capaz un gobierno de borrar en un día los pecados. Y Dios anuncia, yo voy a hacer eso. Cuando fue el día, hermano, cuando Jesucristo ofreció su vida en la cruz. Por eso, hermano, el apóstol Pablo predicaba y no se cansaba de predicar. ¿De qué? No de Cristo multiplicando panes, lo hizo, pero no hablaba de Cristo. No de Cristo predicando un soberbio sermón, el sermón del monte y la bienaventuranza, sino de Cristo crucificado, porque allí radicaba, hermano, la victoria. Bueno, él nuevamente, luego de corregir a la iglesia, decirle, termínenla, muchachos, de yo soy de Pedro, yo de Pablo, yo de Apolo, dice, Cristo, y a él es la cabeza de la iglesia. Él es el principal en todas las cosas. Y acá, hermano, sigue entonces con este tema diciendo, Cristo es poder y sabiduría de Dios. ¿Dónde está el sabio? Y le preguntaba acá, porque es como que yo hiciera una pregunta, acá entre nosotros. Le digo, a ver, de los que están acá, ¿quién sabe hacer tallarines caseros? No puede levantar la mano. A ver, de los que están acá, ¿quién sabe hacer maní tostado? Puede levantar la mano. A ver, de los que están acá, ¿quién sabe hacer tal cosa y tal otra? Y Pablo está en esta carta haciendo una retórica donde él mismo se responde y le pregunta, no dice quién sabe hacer tallarines o quién sabe tostar maní, le está diciendo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El escriba era escribano, transcribía la Biblia, pero era el que daba fe pública de la autenticidad de una determinada documentación. ¿Dónde están los profesionales acá? ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, ya que el mundo, hermano, no pudo ver en la propia creación al Salvador, Dios decidió salvar al mundo a través de la predicación, que es una locura, decir, pero sin hacer nada, Dios hace todo, o hizo todo en mi favor. Sí, Dios hizo todo en su favor. No es que Dios hizo 99 y usted tiene que hacer el paso que falta. Usted después obedece al Evangelio y hace un montón de cosas, pero no colabora nada en el Evangelio. Una persona como aquel que fue crucificado junto a Jesús en la cruz,
¿Se bautizó o no se bautizó? No, ya estaba clavado en la cruz allí al lado de Jesús. Y Jesús dio testimonio, dice, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Participó de la cena del Señor? No participó. ¿Salió de allí y le dio testimonio a alguien de lo que Dios había hecho? No. Porque, hermano, la salvación de Dios es suficiente. Que cuando estamos en el camino nosotros debemos obedecer al Evangelio para agradar a aquel que nos llamó, tema aparte. Pero la salvación es una obra completa de parte de Dios. Los judíos, dice verso 22, piden señales. Los griegos buscan sabiduría. Y qué identificado que estaban acá, ¿no? Porque, hermano, nosotros hoy no tenemos ni un judío ni un griego acá adentro. Pero aquella congregación a la que le escribía, había judío y había griego. Y sabían bien, conocían a su pueblo. Pero nosotros, ¿qué predicaba el apóstol Pablo? Versículo 23, perdón. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Este plan concebido desde la eternidad de Dios, manifestado a través de Jesucristo. Pero lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La misma analogía que yo le hice hoy, de los cielos más altos de la tierra, los caminos más altos de vuestros caminos, etc. Lo sabio de Dios, lo insensato de Dios es mayor que la sabiduría de los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación. Mirad vuestra profesión. Mirad vuestro día a día. Miren de qué se gana usted la vida. Eso le está escribiendo a la iglesia. No soy muchos sabios, según la carne, tal vez alguno había. No son muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, le está diciendo, reitero, dice, no son muchos, algún noble había, algún poderoso había, algún sabio había. Pero, ¿qué nos está mostrando? Que la salvación de Dios no es para el que tiene sabiduría, no es para el que es poderoso, no es para el que es noble, es para el que Dios llama. Y por eso Él le dice, miren en medio de ustedes, Dios llamó al que Él quiso. Sino que lo necio del mundo cogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo cogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se jacte en su presencia. Nadie diga, porque yo esto y yo aquello y yo lo otro. Meramente, puramente por gracia. Mas, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Dios, hermano, que decidió este plan de salvación y que nos escogió. Dice, y bueno, gracias a eso, hoy ustedes están en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría. Recuerda, sabiduría no de este mundo, sino la sabiduría de Dios. Justificación, Dios perdonó todos nuestros pecados, implantó la justicia de Cristo en nuestras vidas. Santificación, nos apartó, nos llamó, y sabemos, hermanos, que esto mismo también va a ocurrir cuando el Señor venga. Dice, va a separar, dice, como se separa el trigo de la paja, va a separar las ovejas de los cabritos. Está hablando de todas distintas analogías, hermanos, de cómo el Señor nos llama a salir del mundo, a salir de la manera de pensar que la mayoría de las personas tienen, basado en su propio ego, en su propio intelecto, y nos está diciendo hoy, hermano, que reconozcamos. Dice, olvídese de lo que usted es, agradézcale a Dios, hermano, porque todo se lo debe a Él. Mas como está escrito, el que se gloríe, ¿quiere gloriarse en algo? Gloríese en el Señor. Así que toda la gloria, hermano, toda la honra, sean al que vive por los siglos de los siglos, a Jesucristo. Si Dios así lo permite, por eso no vamos
a planificar a largo plazo, pues la palabra de Dios también nos reprende con respecto a eso. Decir, mañana iremos y traficaremos y haremos esto y aquello, siempre si Dios quiere, si Dios lo permite, vamos a seguir con los estudios en el capítulo 2 de Primera de Corintios, para si usted lo quiere estudiar en su casa, para venir y estar más afianzados a medida que vamos desarrollando el estudio, ya que no siempre nos da el tiempo de leer todo para poder ir avanzando en esto. Lo invito a ponerse de pie, hermano, y vamos a estar terminando con una alabanza. Los músicos, los invitamos a pasar.